Movido por la fuerza de este pensamiento, tiré otra vez de mis ataduras y recurrí a todo el arte de una vida profesional para liberarme, como había hecho frecuentemente en medio del resplandor de los focos y en medio del aplauso de las multitudes. Los detalles de mi procedimiento para escapar empezaron a absorberme, y ahora que la larga cuerda había desaparecido, casi llegué a creer que los indecibles horrores no eran al fin y al cabo sino alucinaciones, y que no existía ningún foso terrible, ningún abismo insondable, ninguna cuerda interminable. No estaría después de todo en el templo entrada de Kefren, y no habrían entrado los árabes en secreto para torturarme una vez que me tuvieron allí a su merced. En cualquier caso debía escapar en cuanto estuviera de pie, desatado sin la mordaza y con los ojos abiertos a cualquier resplandor de luz procedente de cualquier punto. Podría disfrutar verdaderamente del combate contra los malvados y traicioneros enemigos. No sé cuánto tardé en arrancarme todas mis ataduras. Debió de ser mucho más que en mis actuaciones en público, porque estaba herido, agotado, debilitado por las experiencias que había soportado. Cuando finalmente quedé libre, respirando a grandes bocanadas un aire frío, húmedo y perversamente aromático, tanto más horrible sin el filtro de las vendas de la boca y de los ojos. Me sentí demasiado entumecido y cansado para ponerme enseguida en acción. Permanecí tumbado, tratando de estirar mi cuerpo, tanto tiempo doblado y herido, y esforzándome la vista a fin de captar alguna luz que me orientase sobre mi situación. Gradualmente me fueron volviendo la fuerza y la flexibilidad. Sin embargo, mis ojos no distinguían nada. Al ponerme de pie tambaleante, escruté en todas direcciones, pero no percibí más que una negrura de ébano, tan grande como si aún siguiera con los ojos vendados. Me toqué las piernas, cubiertas con una costra de sangre, bajo mis pantalones hechos jirones, y comprobé que podía caminar, aunque no sabía qué dirección tomar. Desde luego no debía ir al azar y correr el riesgo de alejarme de la entrada que buscaba, así que permanecí inmóvil, con objeto de percibir la dirección de la corriente de aire frío, fétido y cargado de olor a natrón, que en ningún momento había dejado de notar. Aceptando el punto de su procedencia como la entrada al abismo, traté de seguir esa pista y caminar directamente hacia allí. Solía llevar encima una caja de cerillas e incluso una pequeña linterna, pero naturalmente habían vaciado los bolsillos de mi destrozada ropa de todos los artículos pesados. A medida que avanzaba cautamente en la negrura, la corriente se hacía más fuerte y desagradable, hasta que por último llegué a considerarla ni más ni menos que una detestable corriente de vapor que brotaba de alguna abertura, como el humo del genio encerrado en la botella del pescador del cuento oriental. Oriente, Egipto, esta tenebrosa cuna de la civilización, era siempre fuente de horrores y maravillas indecibles. Cuanto más pensaba en la naturaleza de este viento de caverna, más grande era mi inquietud. Tras un momento de reflexión, decidí no desandar mis pasos. Si me apartaba de la corriente de aire, no tendría puntos de referencia de ningún género, ya que el suelo relativamente plano carecía de configuraciones que pudiese entender. En cambio, si seguía la extraña corriente, llegaría sin duda a algún tipo de abertura, a partir de la cual quizá podía dar un rodeo, siguiendo las paredes, hasta el lado opuesto de este recinto ciclópeo, imposible de explorar de otro modo. Sabía que podía fracasar. Me daba cuenta de que no estaba en ningún lugar del templo entrada de Kefren, conocido por los turistas. Tenía la impresión de que dicho recinto era desconocido incluso por los arqueólogos, y que lo habían descubierto los curiosos y malévolos árabes que me habían encerrado. De ser así, ¿acaso habría alguna abertura de salida? ¿Qué pruebas tenía yo de todos modos de que eso era el templo entrada?
Por un instante me volvieron a la mente insensatas especulaciones y pensé en aquella vivida mezcla de impresiones. El descenso, la suspensión en el espacio, la cuerda, las heridas y los sueños que eran auténticamente tales. ¿Acaso había llegado el final de mi vida? ¿Sería efectivamente misericordioso si era este el final? No lograba encontrar respuesta a ninguna de mis preguntas y seguí planteándome más y más hasta que el destino me sumió por tercera vez en la inconsciencia. En esta ocasión no tuve ningún sueño, ya que lo imprevisto del incidente me privó de todo pensamiento consciente. Di un paso en falso al llegar a un peldaño inesperado, en un punto en que la repugnante corriente de aire se volvía lo bastante fuerte como para ofrecer una verdadera resistencia física, y caí de cabeza por un tramo de enormes escalones de piedra hacia un abismo de irremediable horror. El que volviera a respirar de nuevo lo considero un tributo a la vitalidad inherente al organismo humano que goza de salud. A menudo pienso en aquella noche y encuentro una nota de auténtico humor en aquellas repetidas pérdidas del conocimiento. Pérdidas del conocimiento cuya sucesión no me recordó entonces otra cosa que los toscos melodramas cinematográficos de la época. Naturalmente, es posible que no llegara a perder la conciencia en ningún momento y que todos los detalles de aquella pesadilla subterránea fueran meramente sueños de un largo coma que había empezado con el impacto de mi descenso al abismo y que terminó con el bálsamo saludable del aire exterior y el sol naciente que me encontraron tendido en las arenas de Gizeh ante el sardónico y arrebolado rostro de la gran esfinge. Prefiero creer en esta última explicación cuanto me sea posible. De ahí que me alegrara cuando la policía me dijo que habían encontrado abierta la barrera que hay a la entrada del templo de Kefren y que efectivamente había una grieta considerable hasta la superficie. Y también me alegré cuando los médicos declararon que mis heridas eran las que cabía esperar tras haber sido atado, amordazado y descolgado. Respondían a mis forcejeos por liberarme y mi caída desde cierta altura, quizá en una depresión de la galería interior del templo. También debido a mi trayecto a rastras hasta la barrera exterior, mi salida y demás incidentes por el estilo. Diagnóstico que resultaba muy tranquilizador. Y sin embargo, sé que debe haber algo más de lo que parece a simple vista. Tengo demasiado vivido en la memoria ese tremendo descenso como para olvidarlo. Y es extraño que nadie haya logrado encontrar al hombre que responde a la descripción de mi guía, Abdul Reis, el Drogman, el guía de la voz sepulcral que se asemejaba al rey Kefren y sonreía como él. Cuando me repuse, después de caer por aquella escalera de piedra, me sentí tan solo y tan a oscuras como antes. El viento que antes me había parecido nauseabundo era ahora de una fetidez demoníaca. No obstante, me había familiarizado lo bastante con él como para soportarlo estoicamente. Aturdido empecé a alejarme a rastras del lugar de donde surgía el viento corrompido y con manos sangrantes palpé los bloques colosales de un enorme pavimento. Una de las veces mi cabeza tropezó con un objeto duro y al tocarlo descubrí que se trataba de la base de una columna de proporciones increíblemente inmensas, cuya superficie estaba cubierta de jeroglíficos gigantescos, cincelados, muy perceptibles al tacto. Seguí arrastrándome, tropezando con más columnas titánicas, separadas entre sí a intervalos incomprensibles, cuando de repente me llamó la atención algo que debió de impresionar mi subconsciente antes de que mi oído consciente lo captara. De algún abismo inferior de las entrañas de la tierra brotaba cierto rumor acompasado y definido, como jamás había oído yo hasta entonces. Casi de manera intuitiva me di cuenta de que eran acordes muy antiguos y claramente ceremoniosos, y mis lecturas sobre egiptología me hicieron asociarlos con la flauta, el sambuque, el sistro y el tímpano. En sus sones y zumbidos noté una calidad sobrecogedora que superaba todos los terrores conocidos de la tierra.
una calidad singularmente disociada del miedo personal y que adquirió la forma de una especie de piedad objetiva hacia nuestro planeta por cobijar en sus profundidades los horrores que yacían tras estas cacofonías. Aumentó el rumor de volumen y comprendí que se acercaba. Luego, y ojalá los dioses de todos los panteones me impidan volver a escuchar nada semejante, empecé a oír débilmente, a lo lejos, las pisadas milenarias de unos seres que avanzaban. Era sobrecogedor que pisadas tan desiguales marcharan a un ritmo tan perfecto. Había sin duda un adiestramiento de miles de años impíos tras aquella marcha de secretas monstruosidades de la tierra. Avanzaban con paso quedo, sonoro, solemne, al son de las detestables discordancias de aquellos instrumentos burlescos. Entonces, ojalá me borre Dios del pensamiento el recuerdo de esas leyendas árabes, las momias sin alma, el punto de reunión de los Kas errabundos, las hordas de muertos faraónicos condenados durante 40 siglos, las momias compuestas, guiadas a través de las inmensas oquedades de Ónice por el rey Kefren y su reina necrófaga, Nitocris. Las pisadas se acercaban. Que el cielo me libre del rumor de aquellos pies y zarpas, y pezuñas y patas, y garras, cuando comenzaron a hacerse discernibles. En una ilimitada extensión de tenebroso pavimento, parpadeó un destello de luz en medio del viento maloliente, y me oculté detrás del enorme cilindro de una columna ciclópea, a fin de escapar por un momento al horror que se acercaba despacio, con millones de pies, recorriendo gigantescas estancias y postilas de inhumano pavor y fóbica antigüedad. Nitocris. Aumentaron los parpadeos y crecieron las pisadas y el ritmo disonante, alcanzando proporciones pavorosas. Al temblor de la luz anaranjada surgió débilmente una escena tan aterradora que abrí la boca dominado por un asombro que me hizo olvidar el miedo y la repugnancia que sentía. Basas de columnas, cuyos fustes llegaban hasta más allá de donde alcanzaba la vista. Eran unas basas junto a las cuales la Torre Eiffel parecería insignificante. Jeroglíficos tallados por manos inimaginables, en cavernas donde la luz del día solo era una leyenda remota. No miraría a aquellos seres que avanzaban. Lo decidí desesperadamente al oír el crujir de articulaciones y el resollar nitroso por encima de la música y las pisadas de los muertos. Era misericordioso que no hablaran, pero, Dios mío, sus locas antorchas empezaban a arrojar sombras sobre aquellas tremendas columnas. Los hipopótamos no deberían tener manos humanas, ni portar antorchas, y los hombres no deberían tener cabeza de cocodrilo. Traté de apartar la mirada, pero las sombras y los sonidos y el hedor lo invadían todo. Entonces recordé algo que solía hacer yo de pequeño, cuando tenía una pesadilla y estaba semiconsciente, y empecé a repetirme: es un sueño, es un sueño. Pero no sirvió de nada, y solo me quedó la opción de cerrar los ojos y rezar. Al menos, eso es lo que creo que hice, ya que uno nunca está seguro durante las visiones. Y a veces abría los ojos furtivamente para ver si lograba distinguir algún detalle del lugar, aparte del viento cargado de aroma y putrefacción, y de las sombras que creaban horrores abominables y anormales. El resplandor chisporroteante de una multitud de antorchas brillaba ahora, y a menos que este lugar infernal careciese de muros, no podía tardar en descubrir algún tipo de límite o señal. Pero tuve que cerrar los ojos otra vez al darme cuenta de la cantidad de seres
que se estaban congregando, y discerní algo que caminaba solemne y decidido, sin cuerpo de cintura para arriba. Un infernal ululante gorgoteo o estertor de muerte rasgó entonces el ambiente, un ambiente putrefacto y ponzoñoso que hedía a nafta y a chorros de betún, brotando del coro concertado de la legión macabra que formaban aquellas híbridas blasfemias. Mis ojos perversamente abiertos contemplaron por un instante una visión que ninguna criatura humana sería capaz de imaginar, siquiera sin estremecerse de pánico y perder el conocimiento. Los seres que habían desfilado ceremoniosamente en la dirección del viento hediondo, hacia donde el resplandor de las antorchas mostraba sus cabezas inclinadas, o las cabezas de quienes las tenían, se estaban postrando en actitud de adoración ante una gran abertura negra de la que brotaba la fetidez, tan alta que casi se perdía de vista, y la cual, según pude ver, estaba flanqueada por dos escalinatas gigantescas en ángulo recto, cuyo coronamiento se perdía en las sombras. Una de ellas, evidentemente, era la escalinata por la que yo había caído. Las dimensiones de la abertura estaban en total proporción con las columnas. Una casa normal se habría perdido en su interior. Era tan grande el espacio de su vano que solo moviendo la vista podía abarcar sus contornos. Y era inmenso, espantosamente negro y aromáticamente pestilente. Y delante de esa entrada, digna de Polifermo, aquellos seres arrojaban cosas, ofrendas religiosas o sacrificios. Nitocris. Kefren estaba a la cabeza de todos ellos, el sonriente rey Kefren o el guía Abdul Reis, coronado con su sente oro y entonando fórmulas interminables con la voz cavernosa de los muertos. A su lado estaba arrodillada la hermosa reina Nitocris, a la que vi de perfil un instante y noté que la mitad derecha de su rostro estaba devorada por ratas u otros seres necrófagos. Pero cerré los ojos otra vez al ver que era lo que arrojaban como ofrendas a la fétida abertura o a su posible deidad particular. Se me ocurrió que, a juzgar por lo complicado de este ritual, la deidad oculta debía ser sumamente poderosa. ¿Acaso se trataba de Osiris? ¿O Isis? ¿De Horus o Anubis? ¿O acaso algún desconocido dios de los muertos, aún más importante y supremo? Existe una leyenda que habla de la erección de terribles y colosales altares a un ser desconocido antes de que fueran adorados los dioses conocidos. Y ahora, mientras me esforzaba en observar las adoraciones sepulcrales y estáticas de aquellos seres innominados, se me ocurrió de repente la idea de cómo huir. El recinto estaba oscuro y las columnas envueltas en sombras, con todas las criaturas que componían aquella multitud de pesadilla, inmersas en arrobada y espantosa adoración. ¿Tenía alguna posibilidad de cruzar secretamente hacia una de las escalinatas y subir sin que me vieran, confiando en el destino y en mi habilidad para evadirme? No sabía dónde estaba, ni lo había pensado seriamente, y por un momento me resultó divertido planear en serio una fuga de lo que sabía que era un sueño. ¿Acaso me encontraba en una región oculta e insospechada del templo entrada de Kefren? De ese templo que durante generaciones han llamado de manera persistente el templo de la Esfinge. No podía hacer conjeturas, pero decidí subir a la vida y a la conciencia. Aplastándome boca abajo, inicié el ansioso recorrido hacia la escalinata de la izquierda. No puedo describir los incidentes si se piensa en lo que tuve que vigilar estrechamente a la luz maligna de las antorchas agitadas por el viento a fin de evitar que me descubriesen. Como he dicho, el pie de la escalinata estaba sumido en sombras hasta el rellano vertiginoso, protegido por un antepecho que se alzaba sobre la titánica abertura.
Esto situaba la última etapa de mi ascensión, a cierta distancia de la repugnante multitud, cuya visión me producía escalofríos, aunque la tenía lejos a mi derecha. Por fin conseguí llegar a la escalinata y empecé a subir, manteniéndome pegado al muro, en el que observé que había decoraciones de la más espantosa naturaleza, y confiando en el interés extático y absorto con que las monstruosidades miraban la abertura de hálito corrompido y el impío alimento que habían arrojado al pavimento. La escalinata era enorme y empinada, construida con enormes bloques de pórfido, como para unos pies de gigante, y la ascensión parecía prácticamente interminable. El miedo a que me descubrieran y el dolor que el renovado ejercicio había despertado en todas mis heridas se combinaron para hacer de esa ascensión un recuerdo de agónica memoria. Me había propuesto, cuando llegara al rellano, seguir subiendo inmediatamente por cualquier escalera que ascendiese a partir de allí, sin detenerme a echar una última mirada a las abominaciones de carroña que manoteaban y se arrodillaban unos 70 u 80 pies más abajo. Sin embargo, cuando ya casi había alcanzado el final de la escalera, se elevó una súbita repetición de aquel atronador corcoteo o estertor de cadáveres. Su cadencia de ceremonial me indicó que no había peligro alguno de que me descubrieran, así que me detuve y me asomé cautamente por encima del antepecho. Las monstruosidades saludaban en este instante a alguien que había salido de la nauseabunda abertura para apoderarse del horrible alimento ofrecido. Era un ser tremendamente pesado, aún visto desde mi altura, un ser amarillento y peludo, dotado de una especie de movimiento nervioso. Era enorme, quizá como un hipopótamo de grandes proporciones, aunque con una forma muy singular. Parecía no tener cuello, sino 5 cabezas peludas que emergían en fila de un tronco rudimentariamente cilíndrico. La primera era muy pequeña, la segunda de tamaño regular, la tercera y la cuarta eran iguales y parecían las más grandes de todas. La quinta era más pequeña, aunque no tanto como la primera. De estas cabezas salían a la velocidad del dardo unos tentáculos curiosos y rígidos que atrapaban codiciosamente enormes cantidades del indescriptible alimento arrojado. De cuando en cuando, el ser aquel saltaba y retrocedía su madriguera de muy curiosa manera. Su forma de locomoción era tan inexplicable que me quedé observando fascinado, con el deseo de que se alejara algo más del cavernoso agujero que tenía debajo de mí. Y entonces salió, y ante aquella visión, di media vuelta y huí hacia la negrura de la parte superior de la escalinata que ascendía a mi espalda. Huí atropelladamente hacia arriba, por increíbles peldaños y escalas y rampas, por donde ninguna visión humana ni lógica podían guiarme, y que debo relegar al mundo de los sueños. Debió de ser un sueño, o de lo contrario, el amanecer jamás me habría sorprendido respirando en las arenas de Gizeh, ante el rostro sartónico y arrebolado de la gran esfinge. Dios, aquella pregunta peregrina que me había hecho yo la mañana anterior, bendecida por el sol. Qué inmensa y repugnante anormalidad representó la esfinge originalmente esculpida. Maldita sea la visión, sea sueño o no, que me reveló ese supremo horror. Ese desconocido dios de los muertos, que me lame su hocico colosal en el abismo insospechado y se alimenta de los espantosos pedazos que le ofrendan unas inmundas absurdidades que no debieran existir. El monstruo de 5 cabezas que emergió, aquel monstruo de 5 cabezas, del tamaño de un hipopótamo, y aquel otro del que no era más que la zarpa delantera. Pero he sobrevivido y sé que solo ha sido un sueño. Cthulhu Fatal.
pudiese algún día acordarme un insigne favor, borraría totalmente de mi memoria el descubrimiento que hice por simple casualidad al echar una ojeada a una hoja de periódico que recubría un estante. Era un viejo número del Boletín de Sydney del 18 de abril de 1925, con el cual no hubiese podido dar en mi vida cotidiana. Había pasado inadvertido hasta para la agencia de recortes, que había estado coleccionando ávidamente durante esa época materiales para mi tío. Había yo casi abandonado mis investigaciones acerca de lo que el profesor llamaba el culto de Cthulhu y me encontraba de visita en casa de un doctor amigo de Paterson, New Jersey, conservador del museo local y un gran mineralogista. Examinando un día los ejemplares de reserva amontonados en desorden en los estantes de una de las salas del fondo del museo, mi mirada se detuvo en la rara ilustración de uno de los periódicos extendido bajo las piedras. Era el Boletín de Sydney que he mencionado. La imagen era una fotografía en sepia de una odiosa estatuilla de piedra, casi igual a la que Legras había encontrado en el pantano. Despojé vivamente a la hoja de su precioso contenido. Leí el artículo con cuidado y lamenté su brevedad. Lo que sugería, sin embargo, era de suma importancia para mi ya vacilante búsqueda. Arranqué cuidadosamente la noticia con el propósito de ponerme enseguida en acción. He aquí el contenido. Misterioso barco a la deriva, rescatado en alta mar. El Vigilant arribó, remolcando a un yate neozelandés armado. Un muerto y un sobreviviente a bordo. Relatan combates furiosos y muertes en alta mar. Marinero rescatado se niega a dar detalles de la misteriosa experiencia. Ídolo extraño hallado en su poder. Se iniciará una investigación. El carguero Vigilant de la compañía Morrison, procedente de Valparaíso, arribó esta mañana a su puesto de amarre en la bahía de Darling, remolcando al yate Alert de Dunedin número 2, con serias averías, pero dotado aún de un poderoso armamento. El yate fue avistado el 12 de abril en los 34 grados 21 minutos de latitud sur y a los 152 grados 17 minutos longitud oeste, con un muerto y un sobreviviente a bordo. El Vigilant dejó Valparaíso el 25 de marzo y el 2 de abril fue alejado considerablemente de su curso en dirección sur por poderosas tormentas y enormes olas. El 12 de abril avistó el buque a la deriva. En apariencia había sido abandonado, pero luego descubrió que llevaba un sobreviviente en estado de delirio y un hombre muerto por lo menos desde hacía una semana. El sobreviviente apretaba entre sus manos una piedra horrible de origen desconocido, de unos 30 centímetros de alto, cuyo origen los profesores de la Universidad de Sydney y el Museo de la calle College no pudieron determinar, y que el hombre afirmaba haber descubierto en la cabina del yate en un altar rudimentario. Este hombre, ya recobrado, relató una historia de piratería y violencia sumamente extraña. Se trata de un noruego llamado Johansen, de cierta cultura, segundo oficial de la goleta Emma de Auckland, que partió para el Callao el 20 de febrero con una tripulación de 20 hombres. El Emma Secuntijo fue retrasado y alejado considerablemente de su ruta por la tormenta del 1 de marzo, y el 22 del mismo mes, a los 49 grados 51 minutos de latitud sur y a los 128 grados 54 minutos de longitud este, encontró al Alert
conducido por una tripulación de aspecto patibulario. El capitán Collins no obedeció la orden de virar y la tripulación del yate abrió fuego sin aviso con una batería de cañones de bronce particularmente pesada. Los marineros del Emma, dijo el sobreviviente, se resistieron con valentía y aunque la goleta comenzó a hundirse, pues varios proyectiles habían alcanzado la línea de flotación, lograron acercarse al enemigo y lo abordaron poniéndose a luchar en cubierta. Como los tripulantes del yate combatían de un modo torpe y cruel, tuvieron que matarlos a todos. 3 de los hombres del Emma, incluso el capitán Collins y el primer oficial Gree, murieron, y los 8 restantes, bajo el mando del segundo oficial Johansen, se pusieron a navegar en la dirección seguida originalmente, a fin de descubrir por qué motivo se les había ordenado cambiar de rumbo. Al día siguiente desembarcaron en una isla que no figuraba en ningún mapa. 6 de los hombres murieron allí, aunque Johansen se mostró particularmente reticente y dijo que habían caído en una grieta entre las rocas. Más tarde, parece, Johansen y sus compañeros volvieron al yate y trataron de hacerlo navegar, pero fueron vencidos por la tormenta del 2 de abril. Desde ese día hasta el 12 de abril, fecha en que fue recogido por el Vigilant, Johansen no recuerda nada, ni siquiera cuando murió su compañero William Bryden. La muerte no se debió aparentemente a otra causa que a privaciones. Cables procedentes de Dunedin informan que el Alert era muy conocido como barco de carga y tenía muy mala reputación. Pertenecía a un curioso grupo de mestizos cuyas frecuentes incursiones nocturnas a los bosques atraían no poca curiosidad. Luego de la tormenta y los temblores de tierra del 1 de marzo, se había hecho apresuradamente a la vela. Nuestro corresponsal en Auckland afirma que el Emma y sus tripulantes gozaban de una excelente reputación y que Johansen es un hombre digno de toda confianza. Esto era todo, además de la diabólica imagen. Pero qué pensamientos despertó en mi mente estas nuevas y preciosas noticias acerca del culto de Cthulhu. Probaban que este tenía fieles seguidores, tanto en el mar como en la tierra. ¿Qué motivo había impulsado a la híbrida tripulación a ordenar el regreso del Emma mientras navegaban con su ídolo? ¿Qué isla desconocida era aquella en que habían muerto 6 de los tripulantes, acerca de la cual el contramaestre Johansen se mostraba tan reticente? ¿Qué resultado había tenido la investigación del almirantazgo y qué se sabía del odioso culto de Dunedin? Y lo más extraordinario, qué profunda y natural relación de hechos era esta que daba una significación maligna e innegable a los sucesos tan cuidadosamente anotados por mi tío. El 1 de marzo se habían producido una tormenta y un terremoto. El Alert y su mal encarada tripulación habían dejado rápidamente Dunedin, como obedeciendo un imperioso llamado. Y en el otro extremo de la tierra, poetas y artistas habían comenzado a soñar con una ciclópea ciudad submarina, mientras un joven escultor modelaba en sueños la forma del terrible Cthulhu. El 23 de marzo, la tripulación del Emma desembarcaba en una isla desconocida, perdiendo allí a 6 hombres. Y en esa misma fecha, los sueños de algunas personas alcanzaron su mayor intensidad y se oscurecieron con el terror de un monstruo maligno gigantesco, mientras un arquitecto se volvía loco y un escultor caía presa del delirio. ¿Y qué pensar de esa tormenta del 2 de abril, fecha en que cesaron todos los sueños de la ciudad sumergida
y Wilcox salió indemne de aquella fiebre extraña. Que pensar igualmente de aquellas alusiones del viejo Castro a los antiguos venidos de las estrellas, y a su reino próximo, y a su culto, y a su gobierno de los sueños. ¿Estaba acaso balanceándome en el borde de un abismo de horrores cósmicos, insoportables para un ser humano? En todo caso, no afectaron sino a la mente, pues el 2 de abril puso término de algún modo a la monstruosa amenaza que había sitiado el alma de los hombres. Aquella tarde, luego de haber pasado el día enviando telegramas y haciendo urgentes preparativos, me despedí de mi huésped y tomé un tren para San Francisco. En menos de un mes llegué a Dunedin, donde sin embargo descubrí que se sabía muy poco de los extraños miembros del culto que habían vivido en las posadas marineras. El vagabundeo en los muelles era asunto demasiado común y no valía la pena mencionarlo. Pero algo oí a propósito de una expedición terrestre realizada por estos mestizos, durante la cual se escuchó el débil golpear de unos tambores y se vio un fuego rojo en las colinas lejanas. En Auckland me enteré de que Johansen había vuelto a Sydney, donde acababa de sometérsele a un inútil interrogatorio, con el pelo totalmente cano, y que luego de vender su casita de la calle West, había regresado con su mujer a su viejo hogar en Oslo. De su aventura no dijo a sus amigos más de lo que ya sabían los oficiales del almirantazgo, y todo lo que pudieron hacer fue darme su nueva dirección. Volví entonces a Sydney y hablé sin éxito con gente de mar y miembros de la corte. Vi el alert en Circular Quay, en la bahía de Sydney, pero nada me reveló su casco. La imagen de cabeza de pulpo, cuerpo de dragón, alas escamosas y pedestal con jeroglíficos se conservaba en el Museo de Hyde Park. La examiné con cuidado y descubrí que estaba exquisitamente labrada y tenía el mismo profundo misterio, terrible antigüedad y sobrenatural rareza de material que el ejemplar más pequeño de Legras. Para los geólogos, me dijo el conservador del museo, la estatua era un enigma monstruoso y juraban que no había en el mundo una roca parecida. Recordé estremeciéndome lo que había dicho el viejo Castro a Legras a propósito de los primeros grandes antiguos. Vinieron de las estrellas y trajeron consigo sus imágenes. Profundamente perturbado, resolví visitar al oficial Johansen en Oslo. Llegué a Londres, me reembarqué enseguida para la capital noruega y un día de otoño eché pie a tierra en un limpio desembarcadero a la sombra del Egeberg.
La casa de Johansen, descubrí, estaba situada en la ciudad vieja del rey Harald, que había conservado el nombre de Oslo durante los siglos en que la ciudad principal adoptara el nombre de Cristiania. Hice el corto viaje en un taxi y golpeé con el corazón tembloroso la puerta de una casa vieja y limpia, de frente enyesado. Salió a recibirme una mujer de cara triste, vestida de negro, quien me comunicó en un inglés vacilante que Gustav Johansen no era ya de este mundo. No había sobrevivido mucho tiempo a su regreso, pues su aventura marina de 1925 le había destrozado la salud. La mujer no sabía más que el público, pero Johansen había dejado un largo manuscrito que trataba asuntos técnicos, escrito en inglés, con la intención manifiesta de que su esposa no lo entendiese. Mientras paseaba por una callejuela cerca del muelle de Gothenburg, un atado de viejos periódicos, salido de la ventana de un altillo, lo golpeó y lo hizo caer. 2 marineros indios lo ayudaron enseguida a levantarse, pero el hombre murió antes de que llegase la ambulancia. Los médicos, incapaces de precisar la causa del deceso, lo habían atribuido a un malestar del corazón y a un debilitamiento general. Sentí entonces que un oscuro terror, que no me abandonaría hasta que a mí también me fuese acordado el eterno reposo, accidentalmente o por otro motivo, me traspasaba los huesos. Habiendo persuadido a la viuda de que mi conocimiento de esos asuntos me autorizaba a poseer el manuscrito, me llevé el documento y comencé a leerlo en el barco que me conducía a Londres. Era un relato simple, desordenado, un diario de mar redactado de memoria, en que se intentaba recoger día a día aquel último y terrible viaje. No lo transcribiré literalmente a causa de su oscuridad y redundancia, pero mi resumen bastará para explicar por qué el rumor de las aguas contra los costados del buque se me hizo tan intolerable que tuve que taponarme los oídos. Johansen no lo sabía todo, aunque vio la ciudad y el monstruo. Pero yo ya no podré dormir en paz mientras recuerde el horror que espera emboscado del otro lado de la vida, en el tiempo y el espacio, y aquellas malditas criaturas que vinieron de los astros más antiguos y que sueñan en las profundidades del mar, conocidas y favorecidas por un culto de pesadilla, decidido lanzarlas sobre nuestro planeta cada vez que algún terremoto vuelva a elevar la monstruosa ciudad de piedra al aire y a la luz del sol. Cthulhu Fatal. La locura del mar. El viaje de Johansen había comenzado tal como lo declarara él mismo ante el almirantazgo. El Emma había dejado Auckland en lastre el 20 de febrero y sintió todo el impacto de esa tempestad consecutiva al terremoto que arrancó a los abismos marinos el horror que pobló los sueños de los hombres. Recuperado el gobierno, el buque navegó favorablemente hasta encontrarse con el Alert el 22 de marzo. Y sentí la pena del oficial al descubrir el bombardeo y hundimiento de su nave. De los mestizos del yate, Johansen hablaba con un horror realmente significativo. Había algo abominable en ellos que hacía que su destrucción pareciese casi un deber. Y Johansen se sorprende ante la acusación de crueldad que contra él y sus compañeros hizo la corte. Ya en el yate capturado, Johansen y sus hombres, impulsados por la curiosidad, prosiguen viaje hasta avistar una alta columna de piedra que emerge del océano. Y a los 49 grados 9 minutos de latitud oeste y 126 grados 43 minutos de longitud sur,
se encuentran ante una costa barrosa y una albañilería ciclópea cubierta de algas que no puede ser sino la sustancia tangible del terror supremo del universo, la ciudad muerta de Relche. Construida hace millones de años, antes de los comienzos de nuestra historia, por las enormes y espantosas criaturas que descendieron desde unos astros desconocidos. Allí yacen el gran Cthulhu y sus compañeros, ocultos en unas bóvedas verdes y húmedas, desde donde envían, luego de incalculables ciclos, pensamientos que aterrorizan a los hombres sensibles y reclaman imperiosamente a los fieles del culto que inicien el peregrinaje de la liberación y la restauración. El oficial Johansen ignoraba todo esto, pero Dios sabe bien que había visto bastante. Creo que emergió de las aguas solo la cima de la ciudadela, coronada por un enorme monolito donde yace el gran Cthulhu. Cuando imagino el tamaño de todo lo que puede esconder el fondo del océano, siento deseos de morir sin esperar ya más. Johansen y sus hombres se sintieron aterrados ante la majestad cósmica de esta húmeda Babilonia habitada por demonios, y debieron sospechar instintivamente que no pertenecía ni a este ni a ningún otro planeta similar. En todas las líneas de la estremecida descripción de Johansen se advierte el mismo pavor ante el tamaño indescriptible de los bloques de piedra verde, ante la altura vertiginosa del monolito labrado, ante la asombrosa identidad de esas colosales estatuas y bajorrelieves, con la rara imagen encontrada en la sentina del Alert. Sin conocer el futurismo, Johansen describe, al hablar de la ciudad, algo muy parecido a una obra futurista. En vez de referirse a una estructura definida, se reduce a hablar de vastos ángulos y superficies pétreas. Superficies demasiado grandes para ser de este mundo y cubiertas por jeroglíficos e imágenes horribles. Menciono estos ángulos, pues me recuerdan los sueños que me relató Wilcox. El joven escultor afirmó que la geometría de la ciudad de sus sueños era anormal, no euclidiana, y que sugería esferas y dimensiones distintas de las nuestras. Ahora un marino ilustrado tenía ante la terrible realidad la misma impresión. Johansen y sus hombres desembarcaron en la playa de esta monstruosa acrópolis y se treparon resbalando por los titánicos y musgosos escalones que ningún ser humano hubiera podido edificar. El sol mismo parecía deformado cuando se lo miraba a través de las miasmas polarizadas que emanaban de esta perversión submarina. Una amenaza tortuosa acechaba en esos ángulos desconcertantes, donde una segunda mirada descubría una concavidad donde se había creído ver la convexidad. Todos los exploradores, aún antes de ver algo definido, salvo rocas, los musgos y las algas, se sintieron presas de un indefinible terror. Todos habrían escapado si no hubiesen temido la burla de los otros, y solo de mala gana se decidieron a buscar algo que sirviese de recuerdo. Rodríguez el portugués fue el primero en llegar a la base del monolito y les gritó a los otros lo que acababa de descubrir. Poco más tarde los hombres contemplaron curiosamente una enorme puerta de piedra labrada con el ya familiar bajorrelieve del pulpo dragón. Se parecía, dice Johansen, a la enorme puerta de un granero. Todos vieron allí una puerta, ya que estaba encuadrada en un umbral, un dintel y dos montantes.
pero nadie pudo decidir si estaba situada horizontalmente, como la puerta de una trampa, o algo inclinada, como la puerta exterior de un altillo. Como lo hubiese dicho Wilcox, la geometría del lugar era errónea. Uno no podía estar seguro de que el mar y el suelo fueran horizontales, de modo que la posición relativa de todo el resto parecía variar fantásticamente. Braden presionó sobre la piedra en diversos sitios, sin resultado. Luego Donovan palpó con delicadeza los bordes, apretando separadamente cada punto. Subió con lentitud a lo largo de la grotesca moldura de piedra. Puede decirse que subió si se admite que la puerta no era al fin y al cabo horizontal, y los hombres se preguntaron cómo una puerta podía ser tan enorme. Al fin, muy suavemente, muy lentamente, la parte superior del panel comenzó a inclinarse hacia adentro y todos vieron que la piedra se balanceaba. Donovan se deslizó o trepó de algún modo a lo largo de uno de los montantes y los hombres se pusieron a observar el curioso retroceso de la puerta monstruosa. En este fantástico mundo de deformaciones prismáticas, la piedra se desplazaba normalmente en diagonal, despreciando todas las leyes de la materia y la perspectiva. La abertura mostraba una oscuridad casi material. Estas tinieblas tenían realmente una cualidad positiva, pues ocultaban algunas partes de las paredes interiores que debían ser visibles. Surgió de aquella cárcel milenaria, algo así como una humareda que oscureció la luz del sol mientras se elevaba hacia el cielo, empequeñecido y arrugado, con la ayuda de sus alas membranosas. El olor que salía de aquellos abismos recién abiertos era insoportable y Hawkins, que tenía el oído fino, creyó oír allá abajo un sonido chapoteante e inmundo. Todos escucharon y todos escuchaban, aun cuando el monstruo se hizo visible, babeando y apretando su inmensidad verde y gelatinosa a través de la tenebrosa abertura hasta elevarse pesadamente en el aire corrompido de aquella ciudad de pesadilla. La letra del pobre Johansen es apenas inteligible en esta parte. De los 6 hombres que nunca llegaron al barco, cree que 2 murieron simplemente de miedo en aquel instante maldito. El monstruo está más allá de toda posible descripción. No hay lenguaje aplicable a ese abismo de horror inmemorial, a esa pavorosa contradicción de todas las leyes de la materia, la fuerza y el orden cósmicos. Una montaña que caminaba. Dios, ¿acaso puede extrañar que en el otro lado de la tierra enloqueciese un gran arquitecto y que en aquel telepático instante la fiebre devorara al pobre Wilcox? El monstruo de los ídolos, el verde y viscoso demonio venido de otros astros, había despertado para reclamar sus derechos. Las estrellas eran otra vez favorables, y lo que un viejo culto no había podido lograr por su voluntad. Un puñado de inocentes marineros lo hacía por accidente. Luego de millones y millones de años, el gran Cthulhu era libre otra vez. Hombres fueron barridos por aquellas patas membranosas antes que nadie tuviese tiempo de volverse. Parker resbaló mientras los otros 3 sobrevivientes se precipitaban frenéticamente en un escenario infinito de rocas verdosas. Johansen jura que fue absorbido hacia arriba por un ángulo que no debía estar allí.
un ángulo agudo que se había comportado como si fuese obtuso. De modo que solo Bryden y Johansen llegaron al bote y se dirigieron desesperadamente hasta el Alert, mientras la montañosa monstruosidad descendía por los escalones de piedra resbaladiza y se detenía titubeando a orillas del agua. Las calderas habían quedado funcionando, a pesar de que todos habían bajado a tierra, y bastaron unos pocos segundos de frenéticas corridas entre ruedas y motores para poner en marcha el Alert. Lentamente, entre los horrores distorsionados de esa escena indescriptible, la hélice comenzó a golpear las aguas. Mientras tanto, en la costa mortal, sobre aquellas construcciones que no eran de este mundo, el monstruo gigantesco, venido de las estrellas, emitía unos gritos inarticulados, como proliferó al maldecir el veloz navío de Ulises. Enseguida, con más audacia que los cíclopes de la leyenda, el gran Cthulhu penetró en las aguas e inició la persecución con golpes que levantaron enormes olas. Bryden volvió la vista y enloqueció. Desde entonces rió a intervalos hasta que la muerte lo alcanzó en su cabina, mientras Johansen vagaba delirando de un lado a otro. Pero Johansen no había abandonado la partida. Comprendiendo que el monstruo alcanzaría seguramente el Alert antes de que la presión llegase al máximo, resolvió intentar algo desesperado y, acelerando los motores, subió rápidamente a la cubierta e hizo girar el timón. En la superficie de las aguas hubo un remolino espumoso y mientras crecía la presión del vapor, el valiente noruego dirigió el navío contra aquella montaña gelatinosa que se alzaba sobre las sucias espumas como la popa de un galeón demoníaco. La horrible cabeza de pulpo, envuelta en tentáculos, llegaba casi hasta la punta del Baupress, pero Johansen no retrocedió. Hubo un estallido como el de un globo que se desinfla, un líquido inmundo como el que surge de un hendido pez luna, una hediondez que el cronista no se atrevió a describir. Durante un instante, una nube verde, acre y enceguecedora, envolvió al buque y un hervor maligno quedó a popa, donde Dios del cielo, la esparcida plasticidad de aquella entidad celeste, estaba recombinándose y recobrando su forma primitiva, mientras el Alert se alejaba más y más y ganaba velocidad. Eso fue todo. Desde ese momento Johansen se contentó con meditar sombríamente sobre el ídolo de la cabina y preparar unas pocas comidas para él y su enloquecido compañero, que reía a carcajadas. No trató de dirigir el navío. Después de aquel incidente quedaba un gran vacío en su alma. Luego sobrevino la tormenta del 2 de abril, que terminó de nublar su conciencia. Recordaba confusamente infinitos abismos líquidos de espectrales paredes giratorias, vertiginosos desplazamientos por mundos huidizos en la cola de un cometa y saltos convulsivos de las profundidades del mar hasta la luna y luego otra vez hasta el mar, todo envuelto en el coro de carcajadas de las antiguas divinidades y de los verdes demonios del tártaro de alas de murciélago. Luego de esas pesadillas vino el rescate, el Vigilant, el tribunal del almirantazgo, las calles de Dunedin y el largo viaje de retorno a la casa natal junto al Egeber. Nada podía contar, pasaría por loco, lo escribiría todo antes de morir, pero su mujer no debería sospechar nada. La muerte sería para él beneficiosa solo si borraba los recuerdos. Tal era el documento que leí. Lo he guardado en la caja de lata junto con el bajorrelieve de arcilla y los papeles del profesor Angel. Incluiré este relato, esta prueba de mi propia cordura, donde se ha unido lo que espero que nunca volverá a unirse.
He contemplado todo lo que el universo puede hacerte horroroso, y aún los cielos de la primavera y las flores del verano me parecerán desde ahora impregnados de veneno. Pero no creo que viva mucho. Como desaparecieron mi tío y el pobre Johansen, así desapareceré yo. Conozco demasiado y el culto todavía existe. Cthulhu existe también, supongo, en ese refugio de piedra que le sirve de abrigo desde que el sol era joven. Su ciudad maldita se ha hundido otra vez, pues el Vigilant navegó por aquel lugar después de la tormenta de abril. Pero sus ministros en la tierra bailan aún y cantan y matan en lugares aislados, alrededor de monolitos de piedra coronados de imágenes. Cthulhu tuvo que haber sido atrapado por los abismos submarinos, pues si no el mundo gritaría ahora de horror. ¿Quién conoce el fin? Lo que ha surgido ahora puede hundirse y lo que se ha hundido puede surgir. La abominación espera y sueña en las profundidades del mar, y sobre las vacilantes ciudades de los hombres flota la destrucción. Llegará el día, pero no debo ni puedo pensarlo. Ruego que si no sobrevivo a este manuscrito, mis ejecutores testamentarios cuiden de que la prudencia sea mayor que la audacia e impidan que caiga bajo otros ojos. Cthulhu Fatah. Allá en lo alto, coronando la hermosa cima, un montículo escarpado, de falda cubierta por los árboles nudosos del bosque primordial, se levanta la vieja mansión de mis antepasados. Durante siglos sus almenas han contemplado ceñudas el salvaje y accidentado terreno circundante, sirviendo de hogar y fortaleza para la casa altanera, cuyo honrado linaje es más viejo aún que los muros cubiertos de musgo del castillo. Sus antiguos torreones, castigados durante generaciones por las tormentas, demolidos por el lento pero implacable paso del tiempo, formaban en la época feudal una de las más temidas y formidables fortalezas de toda Francia. Desde las aspilleras de sus parapetos y desde sus escarpadas almenas, muchos varones, condes y aún reyes han sido desafiados sin que nunca resonara en sus espaciosos salones el paso del invasor. Pero todo ha cambiado desde aquellos gloriosos años. Una pobreza rayana en la indigencia, unida a la altanería que impide aliviarla mediante el ejercicio del comercio, ha negado a los vástagos del linaje la oportunidad de mantener sus posesiones en su primitivo esplendor.
y las derruidas piedras de los muros, la maleza que invade los patios, el foso seco y polvoriento, así como las baldosas sueltas, la madera corroída por gusanos y los deslucidos tapices del interior. Todo narra un melancólico cuento de perdidas grandezas. Con el paso de las edades, primero una, luego otra, las 4 torres fueron derrumbándose, hasta que tan solo una sirvió de abrigo a los tristemente menguados vástagos de los olvidados poderosos señores del lugar. Fue en una de las vastas y lóbregas estancias de esa torre que aún seguía en pie, donde yo, Antoine, el último de los desdichados y maldecidos condes de C, vine al mundo hace 19 años. Entre esos muros y entre las oscuras y sombrías frondas, los salvajes montes y las grutas de la ladera pasaron los primeros años de mi atormentada vida. Nunca conocí a mis progenitores. Mi padre murió a la edad de 32, un mes después de mi nacimiento, alcanzado por una roca de uno de los abandonados balcones del castillo. Y habiendo fallecido mi madre, al darme a luz, mi cuidado y educación corrieron a cargo del único servidor que nos quedaba. Un hombre anciano y fiel, de notable inteligencia, que recuerdo que se llamaba Pierre. Yo no era más que un niño, y la carencia de compañía que eso acarreaba se veía aumentada por el extraño cuidado que mi añoso guardián se tomaba para privarme del trato de los muchachos campesinos, aquellos cuyas moradas se desparramaban en la base de la colina. Por entonces Pierre me había dicho que tal restricción era debido a que mi nacimiento noble me colocaba por encima del trato con aquellos plebeyos. Ahora sé que su verdadera intención era ahorrarme los vagos rumores que corrían acerca de la espantosa maldición que afligía a mi linaje. Cosas que se contaban en la noche y eran magnificadas por los sencillos aldeanos, según hablaban en voz baja al resplandor del hogar de sus chozas. Aislado de esa manera, ocupaba mis horas de infancia en hojear los viejos tomos que llenaban la biblioteca del castillo, colmada de sombras, y en vagar sin sentido por el eterno crepúsculo del espectral bosque que cubría la falda del monte. Fue quizás a merced a tales contornos el que mi mente adquiriera pronto tintes de melancolía. Esos estudios y temas que tocaban lo oscuro y lo oculto de la naturaleza eran lo que más llamaban mi atención. Poco fue lo que me permitieron saber de mi propia ascendencia, y lo poco que supe me sumía en profundas depresiones. Quizás al principio fue solo la clara renuencia mostrada por mi viejo preceptor a la hora de hablarme de mi línea paterna, lo que provocó la aparición de ese terror que yo sentía cada vez que se mencionaba mi gran linaje. Aunque al abandonar la infancia conseguí fragmentos inconexos de conversación dejados escapar involuntariamente por una lengua que ya iba traicionándolo con la llegada de la senilidad, y que tenían alguna relación con un particular acontecimiento que yo siempre había considerado extraño y que ahora empezaba a volverse turbiamente terrible. A lo que me refiero es a la temprana edad en la que los condes de mi linaje encontraban la muerte. Aunque hasta ese momento había considerado un atributo de familia el que los hombres fueran de corta vida, más tarde reflexioné en profundidad sobre aquellas muertes prematuras y comencé a relacionarlas con los desvaríos del anciano, que a menudo mencionaba una maldición que durante siglos había impedido que las vidas de los portadores del título sobrepasen la barrera de los 32 años. En mi 22º cumpleaños, el anciano Pierre me entregó un documento familiar que, según decía, había pasado de padre a hijo durante muchas generaciones y había sido continuado por cada poseedor. Su contenido era de lo más inquietante
y una lectura pormenorizada confirmó la gravedad de mis temores. En ese tiempo, mi creencia en lo sobrenatural era firme y arraigada. De lo contrario, hubiera hecho a un lado con desprecio el increíble relato que tenía ante mis ojos. El papel me hizo retroceder a los tiempos del siglo XIII, cuando el viejo castillo en el que me hallaba era una fortaleza temida e inexpugnable. En él se hablaba de cierto anciano que una vez vivió en nuestras posesiones, alguien de no pocos talentos. Era de nombre Michel, de usual sobrenombre Maupas, el malvado, debido a su siniestra reputación. A pesar de su clase, había estudiado, buscando cosas tales como la piedra filosofal y el elixir de la eterna juventud, y tenía fama de experto en los terribles arcanos de la magia negra y la alquimia. Michel Maupas tenía un hijo llamado Charles, un mozo tan experimentado como él mismo en las artes ocultas, habiendo sido por ello apodado Le Sorcier, el brujo. Ambos, evitados por las gentes de bien, eran sospechosos de las prácticas más odiosas. El viejo Michel era acusado de haber quemado viva a su esposa a modo de sacrificio al diablo. Y en lo tocante en las incontables desapariciones de hijos pequeños de campesinos, se tendía a señalar su puerta. Pero a través de las oscuras naturalezas de padre e hijo brillaba un rayo de humanidad y redención. El malvado viejo quería a su hijo con fiera intensidad, mientras que el mozo sentía por su padre una devoción más que filial. Una noche, el castillo de la colina se encontró sumido en la más tremenda de las confusiones por la desaparición del joven Godfrey, hijo del conde Henry. Un grupo de búsqueda encabezado por el frenético padre invadió la choza de los brujos, hallando al viejo Michel Maupas mientras trasteaba en un inmenso caldero que bullía violentamente. Sin más demora, encendido de ira y desesperación desbocadas, el conde puso sus manos sobre el anciano mago y al aflojar su abrazo mortal, la víctima ya había expirado. Entre tanto, los alegres criados proclamaban el descubrimiento del joven Godfrey en una estancia lejana y abandonada del edificio, anunciándolo muy tarde, ya que el pobre Michel había sido muerto en vano. Al dejar el conde y sus amigos la mísera cabaña del alquimista, la figura de Charles Le Sorcier hizo acto de presencia bajo los árboles. La charla excitada de los domésticos más próximos le reveló lo sucedido, aunque pareció indiferente en un principio al destino de su padre. Luego, yendo lentamente al encuentro del conde, pronunció con voz apagada, pero terrible, la maldición que en adelante afligiría a la casa de C. Nunca sea que un noble de tu linaje homicida viva para alcanzar mayor edad de la que ahora posees, proclamó cuando repentinamente, saltando hacia atrás al negro bosque, sacó de su túnica una redoma de líquido incoloro que arrojó al rostro del asesino de su padre, desapareciendo al amparo de la negra cortina de la noche. El conde murió sin decir palabra y fue sepultado al día siguiente, con apenas 32 años. Nunca descubrieron rastro del asesino, aunque implacables bandas de campesinos batieron las frondas cercanas y las praderas que rodeaban la colina. El tiempo y la falta de recordatorios aminoraron la idea de la maldición de la mente de la familia del conde muerto. Así que cuando Godfrey, causante inocente de toda la tragedia y ahora portador de un título, murió traspasado por una flecha en el transcurso de una cacería, a la edad de 32 años, no hubo otro pensamiento que el de pesar por su deceso. Pero cuando años después, el nuevo joven conde, de nombre Robert, fue encontrado muerto en un campo cercano y sin mediar causa aparente, los campesinos dieron en murmurar acerca de que su amo apenas sobrepasaba
los 32 cumpleaños, cuando fue sorprendido por su temprana muerte. Luis, hijo de Robert, fue descubierto ahogado en el foso a la misma fatídica edad, y desde ahí la crónica ominosa recorría los siglos, privados de las vidas felices y virtuosas, cuando apenas rebasaban la edad que tuviera su infortunado antepasado al morir. Según lo leído, parecía cierto que no me quedaban sino 11 años. Mi vida, tenida hasta entonces en tan poco, se me hizo ahora más preciosa a cada día que pasaba, y me fui progresivamente sumergiendo en los misterios del oculto mundo de la magia negra. La ciencia moderna no me había perturbado y trabajaba como en la Edad Media, tan empeñado como estuvieran el viejo Michel y el joven Charles en la adquisición de saber demonológico y alquímico. Aunque leía cuanto caía en mis manos, no encontraba explicación para la extraña maldición que afligía a mi familia. En los pocos momentos de pensamiento racional podía llegar tan lejos como para buscar alguna explicación natural, atribuyendo las tempranas muertes de mis antepasados al siniestro Charles Le Sorcier y sus herederos. Pero descubriendo tras minuciosas investigaciones que no había descendientes conocidos del alquimista, me volví nuevamente a los estudios ocultos y de nuevo me esforcé en encontrar un hechizo capaz de liberar a mi estirpe de esa terrible carga. En algo estaba plenamente resuelto: no me casaría jamás, y ya que el resto de la familia se había extinguido, pondría fin conmigo a la maldición. Cuando yo rozaba los 30, el viejo Pierre fue reclamado por el otro mundo. Lo enterré sin ayuda bajo las piedras del patio por el que tanto gustara deambular en vida. Así quedé para meditar en soledad, siendo el único ser humano de la gran fortaleza, y en el total aislamiento mi mente fue dejando de rebelarse contra la maldición que se avecinaba, para casi llegar a acariciar ese destino con el que se habían encontrado tantos de mis antepasados. Pasaba mucho tiempo explorando las torres y los salones ruinosos y abandonados del viejo castillo que el temor juvenil me había llevado a rehuir, y que, excepto por el viejo Pierre, no habían sido hollados por ser humano durante casi 4 siglos. Muchos de los objetos hallados resultaban extraños y espantosos. Mis ojos descubrieron muebles cubiertos por polvo de siglos, desmoronándose en la putridez de largas exposiciones a la humedad. Telarañas en una profusión nunca antes vista brotaban por doquier, e inmensos murciélagos agitaban sus alas huesudas e inmensas por todos lados en las vacías tinieblas. Guardaba el cálculo más cuidadoso de mi edad exacta, aún de los días y las horas, ya que cada oscilación del péndulo del gran reloj de la biblioteca desgranaba una pizca más de mi condenada existencia. Al final estuve cerca del momento tanto tiempo, contemplando con aprensión, dado que la mayoría de mis antepasados fueron abatidos poco después de llegar a la edad exacta que tenía el conde Henry al morir. Yo aguardaba en cualquier instante la llegada de una muerte desconocida. ¿En qué extraña forma me alcanzaría la maldición? Eso no sabía decirlo, pero estaba decidido a que, al menos, no me encontrara atemorizado o pasivo. Con renovado vigor, me apliqué al examen del viejo castillo y cuánto contenía. El suceso culminante de mi vida tuvo lugar durante una de mis exploraciones más largas en la parte abandonada del castillo, a menos de una semana de la fatídica hora que yo sabía había de marcar el límite final a mi estancia en la tierra, más allá de la cual yo no tenía siquiera atisbos de esperanza de conservar el hálito. Había empleado la mejor parte de la mañana yendo arriba y abajo por las escaleras medio en ruinas, en uno de los más castigados de los antiguos torreones. En el transcurso de la tarde me dediqué a los niveles inferiores, bajando a lo que parecía ser un calabozo medieval,
o quizás un polvorín subterráneo más bajo. Mientras deambulaba lentamente por los pasadizos llenos de incrustaciones, al pie de la última escalera, el suelo se tornó sumamente húmedo y pronto, a la luz de mi trémula antorcha, descubrí que un muro sólido manchado por el agua impedía mi avance. Girando para volver sobre mis pasos, observé una pequeña trampa con anillo directamente bajo mis pies. Deteniéndome logré alzarla con dificultad, descubriendo una negra abertura de la que brotaban tóxicas humaredas que hicieron chisporrotear mi antorcha, a cuyo titubeante resplandor vislumbré una escalera de piedra. Tan pronto como la antorcha, que yo había abatido hacia las repelentes profundidades, ardió libre y firmemente, emprendí el descenso. Los peldaños eran muchos y llevaban a un angosto pasadizo de piedra que supuse muy por debajo del nivel del suelo. Este túnel resultó de gran longitud y finalizaba en una masiva puerta de roble, hedionda por la humedad del lugar, que resistió firmemente cualquier intento mío de abrirla. Cesando tras un tiempo en mis esfuerzos, me había vuelto un trecho hacia la escalera cuando sufrí de repente una de las impresiones más profundas y enloquecedoras que pueda concebir la mente humana. Sin previo aviso, escuché crujir la pesada puerta a mis espaldas, girando lentamente sobre sus oxidados goznes. Encontrarme en un lugar tan completamente abandonado como yo creía que era el viejo castillo, ante la prueba de la existencia de un hombre o un espíritu, provocó a mi mente un horror de lo más agudo que puede imaginarse. Cuando al fin me volví y encaré la fuente del sonido, mis ojos debieron desorbitarse ante lo que veían. En un antiguo marco gótico se encontraba una figura humana. Su figura enjuta, hasta asemejarla a un esqueleto, estaba extrañamente cargada de hombros y casi perdida dentro de los voluminosos pliegues de su peculiar vestimenta. Pero lo más extraño de todo eran sus ojos, cavernas gemelas de negrura abisal. Ahora se clavaban en mí, lacerando mi alma con su odio, manteniéndome sujeto al sitio. Finalmente, la figura habló con una voz grave que me hizo estremecer. Esa aparición hablaba de la maldición suspendida sobre mi casa, anunciando mi próximo fin, e hizo hincapié en el crimen cometido por mi antepasado contra el viejo Michel Maupas, recreándose en la venganza de Charles Le Sorcier. Relató cómo el joven Charles había escapado al amparo de la noche, volviendo al cabo de los años para matar al heredero Godfrey con una flecha, en la época en la que éste alcanzó la edad que tuviera su padre al ser asesinado. Relató cómo había vuelto en secreto al lugar, estableciéndose ignorado en la abandonada estancia subterránea, la misma en cuyo umbral se recortaba ahora el odioso narrador. Cómo había apresado a Robert, hijo de Godfrey, en un campo, forzándolo a ingerir veneno y dejándolo morir a la edad de 32, manteniendo así la loca profecía de su vengativa maldición. Cómo la maldición había continuado desde el momento en que, según las leyes de la naturaleza, Charles Le Sorcier hubiera debido morir, ya que el hombre se perdió en digresiones, hablándome sobre los profundos estudios de alquimia de los dos magos, padre e hijo, y extendiéndose sobre la búsqueda de Charles Le Sorcier del elixir que podría garantizarle el goce de vida y juventud eternas. Alzó una redoma de cristal con evidente intención de acabar con mi vida. Llevado por algún protector instinto, luché contra el encanto que me había tenido inmóvil hasta ese momento y arrojé mi antorcha, ahora moribunda, contra el ser que amenazaba mi vida. Escuché cómo la ampolla se rompía de forma inocua contra las piedras del pasadizo, mientras la túnica del extraño personaje se incendiaba, alumbrando la horrible escena con un resplandor fantasmal.
El grito de espanto y de maldad impotente que lanzó el frustrado asesino resultó demasiado para mis nervios y caí desmayado en suelo fangoso. Cuando por fin recobré el conocimiento, todo estaba espantosamente a oscuras. ¿Quién me preguntaba quién era este malvado personaje y cómo había llegado al interior del castillo? Porque podía querer vengar la muerte del pobre Michel Maupas y cómo se había transmitido la maldición durante el gran número de siglos pasados, desde la época de Charles Le Sorcier. El peso del espanto, sufrido durante años, desapareció de mis hombros, ya que sabía que aquel a quien había abatido era lo que hacía peligrosa la maldición. Y viéndome ahora libre, ardía en deseos de saber más del ser siniestro que había perseguido durante siglos a mi estirpe y que había convertido mi propia juventud en una interminable pesadilla. Me tanteé los bolsillos en busca de eslabón y pedernal y encendí la antorcha de repuesto. Enseguida, la luz renacida reveló el cuerpo retorcido y achicharrado del misterioso extraño. Esos ojos espantosos estaban ahora cerrados. Desasosegado por la visión, me giré y accedí a la estancia que había al otro lado de la puerta gótica. Allí encontré lo que parecía ser el laboratorio de un alquimista. En una esquina se encontraba una inmensa pila de reluciente metal amarillo que centelleaba de forma portentosa a la luz de la antorcha. Debía de tratarse de oro, pero no me detuve. Al fondo de la estancia había una abertura que conducía a uno de los muchos barrancos abiertos en la oscura ladera boscosa. Lleno de asombro, aunque consciente ahora de cómo había logrado ese hombre llegar al castillo, me volví. Intenté pasar con el rostro vuelto junto a los restos de aquel extraño, pero al acercarme creí oírle exhalar débiles sonidos, como si la vida no hubiera escapado por completo de él. Horrorizado, me incliné para examinar la figura abrasada del suelo. Entonces, esos horribles ojos se abrieron para mostrar una expresión imposible de identificar. Los labios agrietados intentaron articular palabras que yo no acababa de entender. Una vez capté el nombre de Charles Le Sorcier y en otra ocasión pensé que las palabras años y maldición brotaban de esa boca retorcida. Súbitamente aquel miserable, animado por un último rescoldo de energía, alzó su espantosa cabeza del suelo húmedo y hundido. Entonces recuerdo que estaba yo paralizado por el miedo. Recuperó la voz y con aliento agonizante vociferó las palabras que en adelante habrían de perseguirme durante todos los días y las noches de mi vida. «Necio», gritaba, «necio, ¿no puedes adivinar mi secreto? No tienes la sabiduría para reconocer la voluntad que durante 6 largos siglos ha perpetuado la espantosa maldición sobre los tuyos. ¿Acaso no te he hablado del gran elixir de la eterna juventud? ¿No sabes quién descubrió el secreto de la alquimia? Pues fui yo que he vivido durante 600 años para perpetuar mi venganza, porque yo soy Charles Le Sorcier. Pertenezco al lugar donde aguardan tus pesadillas. Ahí están, esperando para irrumpir en tus sueños. Lo que hay escrito en este libro será tu condena, la que mereces. Ahora siéntate y escucha, pues leeré esta escalofriante historia, la que te atormentará para siempre. Macabra visión. El clérigo malvado. En realidad, El clérigo malvado no es un cuento de terror convencional, sino una carta escrita por el propio Lovecraft en 1933. Esta carta, dirigida a Bernard Austin, relata un terrorífico sueño del autor,
hecho que asocia el clérigo malvado con su ciclo onírico. Un hombre grave que parecía inteligente, con ropa discreta y barba gris, me hizo pasar a la habitación del ático y me habló en estos términos. Sí, aquí vivió él, pero le aconsejo que no toque nada. Su curiosidad lo vuelve irresponsable. Nosotros jamás subimos aquí de noche, y si lo conservamos todo tal cual está, es solo por su testamento. Ya sabe lo que hizo. Esa abominable sociedad se hizo cargo de todo al final, y no sabemos dónde está enterrado. Ni siquiera la ley logró llegar hasta esa sociedad. Espero que no se quede aquí hasta el anochecer. Le ruego que no toque lo que hay en la mesa, eso que parece una caja de fósforos. No sabemos qué es, pero sospechamos que tiene que ver con lo que hizo. Incluso evitamos mirarlo demasiado fijamente. Poco después el hombre me dejó solo en la habitación del ático. Estaba muy sucia, polvorienta y primitivamente amueblada, pero tenía una elegancia que indicaba que no era el tugurio de un plebeyo. Había estantes repletos de libros clásicos y de teología, y otra librería con tratados de magia de Paracelso, Alberto Magno, Tritemius, Hermes Trismegisto, Borellus y demás, en extraños títulos que no fui capaz de descifrar. Los muebles eran sencillos. Había una puerta, pero daba acceso tan solo a un armario empotrado. La única salida era la abertura del suelo, hasta que llegaba la escalera tosca y empinada. Las ventanas eran de ojo de buey, y las vigas de negro roble revelaban una increíble antigüedad. Evidentemente, esta casa pertenecía a la vieja Europa. Me parecía saber dónde me encontraba, aunque no puedo recordar lo que entonces sabía. Desde luego, la ciudad no era Londres. Mi impresión es que se trataba de un pequeño puerto de mar. El objeto de la mesa me fascinó totalmente. Creo que sabía manejarlo, porque saqué una linterna eléctrica del bolsillo, o algo que parecía una linterna, y comprobé nervioso sus destellos. La luz no era blanca, sino violeta, y el haz que proyectaba era menos un rayo de luz que una especie de bombardeo radiactivo. Recuerdo que yo no la consideraba una linterna corriente. En efecto, llevaba una normal en el otro bolsillo. Estaba oscureciendo y los antiguos tejados y chimeneas afuera parecían muy extraños tras los cristales de las ventanas de ojo de buey. Finalmente, haciendo acopio de valor, apoyé en mi libro el pequeño objeto de la mesa y enfoqué hacia él los rayos de la peculiar luz violeta. La luz pareció asemejarse aún más a una lluvia o granizo de minúsculas partículas violeta que a un haz continuo de luz. Al chocar dichas partículas con la vítrea superficie del extraño objeto, parecieron producir una crepitación, como el chisporroteo de un tubo vacío al ser atravesado por una lluvia de chispas. La oscura superficie adquirió una incandescencia rojiza y una forma vaga y blancuzca pareció tomar forma en su centro. Entonces me di cuenta de que no estaba solo en la habitación y me guardé el proyector de rayos en el bolsillo. Pero el recién llegado no habló ni oí ningún ruido durante los momentos que siguieron. Todo era una vaga pantomima, como vista desde inmensa distancia, a través de una neblina. Aunque por otra parte, el recién llegado y todos los que fueron viniendo a continuación aparecían grandes y próximos, como si estuviesen a la vez lejos y cerca, obedeciendo a alguna geometría anormal. El recién llegado era un hombre flaco y moreno, de estatura media, vestido con un traje clerical de la iglesia anglicana. Aparentaba unos 30 años y tenía la tez cetrina, olivácea. Su cabello negro estaba bien cortado y pulcramente peinado, y su barba afeitada, si bien le azuleaba el mentón debido al pelo crecido. Usaba gafas sin montura.
Su figura y las facciones de la mitad inferior de la cara eran como los de los clérigos que yo había visto, pero su frente era asombrosamente alta y tenía una expresión más hosca e inteligente, a la vez que más sutil y secretamente perversa. En ese momento acababa de encender una lámpara de aceite. Parecía nervioso y antes de que yo me diese cuenta, había empezado a arrojar los libros de magia a una chimenea que había junto a la ventana de la habitación, donde la pared se inclinaba pronunciadamente, en la que no había reparado yo hasta entonces. Las llamas consumían los volúmenes con avidez, saltando en extraños colores y despidiendo un olor increíblemente nauseabundo, mientras las páginas de misteriosos jeroglíficos y las carcomidas encuadernaciones eran devoradas por el elemento devastador. De repente, observé que había otras personas en la estancia, hombres con aspecto grave, vestidos de clérigo, entre los que había uno que llevaba corbatín y calzones de obispo. Aunque no conseguía oír nada, me di cuenta de que estaban comunicando una decisión de enorme trascendencia al primero de los llegados. Parecía que lo odiaban y lo temían al mismo tiempo, y que tales sentimientos eran recíprocos. Su rostro mantenía una expresión severa, pero observé que, al tratar de agarrar el respaldo de una silla, le temblaba la mano derecha. El obispo le señaló la estantería vacía y la chimenea, donde las llamas se habían apagado, en medio de un montón de residuos carbonizados e informes. Preso al parecer de especial disgusto, el primero de los recién llegados esbozó entonces una sonrisa forzada y extendió la mano izquierda hacia el pequeño objeto de la mesa. Todos parecieron sobresaltarse. El cortejo de clérigos comenzó a desfilar por la empinada escalera a través de la trampa del suelo, al tiempo que se volvían y hacían gestos amenazadores al desaparecer. El obispo fue el último en abandonar la habitación. El que había llegado primero fue a un armario del fondo y sacó un rollo de cuerda, subió a una silla, ató un extremo a un gancho que colgaba de la gran viga central y empezó a hacer un nudo corredizo en el otro extremo. Comprendiendo que se iba a ahorcar, corrí con la idea de evitarlo. Entonces me vio, suspendió los preparativos y miró con una especie de triunfo que me desconcertó y me llenó de inquietud. Descendió lentamente de la silla y empezó a avanzar hacia mí con una sonrisa claramente lobuna en su rostro oscuro de delgados labios. Sentí que me encontraba en un peligro mortal y saqué el extraño proyector de rayos como arma de defensa. No sé por qué, pensé que me sería de ayuda. Se lo enfoqué de lleno a la cara y vi inflamarse sus facciones cetrinas con una luz violeta primero y luego rosada. Su expresión de exultación lobuna empezó a dejar paso a otra de profundo temor, aunque no llegó a borrársele enteramente. Se detuvo en seco y, agitando los brazos violentamente en el aire, empezó a retroceder tambaleante. Vi que se acercaba a la abertura del suelo y grité para prevenirlo, pero no me oyó. Un instante después, trastabilló hacia atrás, cayó por la abertura y desapareció de mi vista. Me costó avanzar hasta la trampilla de la escalera, pero al llegar descubrí que no había ningún cuerpo aplastado en el piso de abajo. En vez de eso, me llegó el rumor de gentes que subían con linternas. Se había roto el momento de silencio fantasmal y otra vez oía ruidos y veía figuras normalmente tridimensionales. Era evidente que algo había atraído a la multitud a este lugar. ¿Acaso se había producido algún ruido que yo no había escuchado? A continuación, los dos hombres que iban a la cabeza me vieron de lejos y se quedaron paralizados. Uno de ellos gritó de forma atronadora: ¿Con qué eres tú? ¿Otra vez? Entonces dieron media vuelta y huyeron frenéticamente, todos menos uno. Cuando la multitud hubo desaparecido, vi al hombre grave, de barba gris, que me había traído a este lugar, de pie, solo, con una linterna.
Me miraba boquiabierto, fascinado, pero no con temor. Luego empezó a subir la escalera y se reunió conmigo en el ático, y entonces dijo: «Así que no ha dejado eso en paz. Lo siento, sé lo que ha pasado. Ya ocurrió en otra ocasión, pero el hombre se asustó y se pegó un tiro. No debía haberle hecho volver. Usted sabe qué es lo que él quiere, pero no debe asustarse como se asustó el otro. Le ha sucedido algo muy extraño y terrible, aunque no hasta el extremo de dañarle la mente y la personalidad. Si conserva la sangre fría y acepta la necesidad de efectuar ciertos cambios en su vida, podrá seguir gozando de la existencia y de los frutos de su saber. Pero no puede vivir aquí, y no creo que desee regresar a Londres. Mi consejo es que se vaya usted a Estados Unidos. No debe volver a tocar ese objeto. Ahora ya nada puede ser como antes. El hacer o invocar cualquier cosa no serviría sino para empeorar la situación. No ha salido usted tan mal parado como habría podido ocurrir, pero tiene que irse de aquí inmediatamente y establecerse en otra parte. ¿Puede usted dar gracias al cielo de que no haya sido más grave? Se lo explicaré con la mayor franqueza posible. Se ha operado cierto cambio en su aspecto personal. Es algo que él siempre provoca. Pero en un país nuevo, usted puede acostumbrarse a ese cambio. Allí, en el otro extremo de la habitación, hay un espejo. Se lo traeré. Va a sufrir una fuerte impresión, aunque no será nada repulsivo. Me eché a temblar dominado por un miedo mortal. El hombre barbado casi tuvo que sostenerme mientras me acompañaba hasta el espejo con una débil lámpara en la mano. Y lo que vi en el espejo fue esto: un hombre flaco y moreno, de estatura media y vestido con un traje clerical de la iglesia anglicana, de unos 30 años, y con unos lentes sin montura y aros de acero, cuyos cristales brillaban bajo su frente cetrina, olivácea, anormalmente alta. Era aquel individuo silencioso que había llegado primero y había quemado los libros. Durante el resto de mi vida, físicamente, yo iba a ser ese hombre.